alguien más tiene que tener esta respuesta que yo necesito, y así fue como encontré la crianza respetuosa. O sea, yo nunca te voy a decir algo que a mí no me ha funcionado como mamá. No somos mamás perfectas, pero sí puedes tener muchas más herramientas para pasarla mejor. A mí me criaron de esta manera y no me gustó, y yo no quiero repetir lo que a mí me hacían, de que justamente todas las cosas pues empiezan por nosotros mismos. Susana Vega es psicóloga, especialista en primera infancia y familia, educadora certificada en disciplina positiva y autora de Empezando por mí. Acompaña para construir una crianza basada en la conexión, la empatía y los límites amables. Con su experiencia profesional y de su propia vivencia como mamá, invita a transformar la maternidad, dejando atrás la culpa y la búsqueda de la perfección. Conoce más sobre ella hoy. Susana, pues bienvenida, muchísimas gracias por darnos el honor de poderte conocer un poquito más. Gracias, Y gracias por la invitación. bienvenida al Foro Epic Book. Yo acostumbro a hacer esta entrevista con una pregunta que probablemente te hicieron cuando eras niña. A mí me la hicieron y por lo que sea muchos no las hacen. Ajá. Y esa pregunta te la hizo tu mamá, te la hizo un mentor, alguien en el colegio, tu abuelito. Y lo que quisiera es que te remontaras a esa Susana de 6 años que le hacían la pregunta de qué quieres ser de grande y que trataras de hacer una conexión entre los puntos que han pasado en tu vida para ver qué tanto se parece la respuesta a lo que está sucediendo hoy contigo. Ok. Se parece bastante, la verdad. Siempre, digo, creo que muchas niñas soñamos con ser Misses, ¿no? Y entonces, mucho mi idea de qué quiere ser de grande, mucho iba hacia quiero ser Miss. O sea, me gusta el tema de la escuela, me gusta trabajar con niños, me gusta como enseñar, ¿no? Entonces, nunca fui Miss, claramente, pero sí me dedico a niños, ¿no? En algún momento, estudiando psicología, me quedaba clarísimo que me quería dedicar a psicología infantil. Todas mis prácticas fueron con niños. O sea, todo iba enfocado a, ¿no? Las materias que tenías que tomar optativas era hacia allá. Entonces, siempre esa era como la idea. Siempre quise ser mamá también. O sea, siempre desde chiquita me gustaban los niños, pero también me veía como mamá. O sea, después trabajé en una escuela, fui psicóloga de una escuela, de un preescolar. Entonces no está tan alejado, o sea, siempre como que tenía esta idea de lo que quería hacer. No está tan alejado, no está específicamente, nunca fui Miss, pero me gusta justo enseñar, y creo que es un poco lo que hago ahora con las mamás, como no enseñar desde esta parte de yo sé todo, ¿no? Pero sí desde te transmito lo que yo sé y lo que a mí me ha funcionado, y sí se parece bastante. Hay una vocación que probablemente o traes o descubres, ¿no? Uh-huh. Y por lo que estoy escuchando, pues tú tenías esa vocación muy, muy marcada, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que esa vocación fue influenciada por cómo te trataron a ti, tu mamá, los adultos de tu vida, Uh-huh. o tú la descubriste, tú sabías desde niña cuando juegas con muñecas que querías ser la maestra de esas muñecas? Sí. O sea, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue tu relación con tus adultos, con tu mamá, con tus cuidadores? Sí, sí. Yo creo que un poco de las dos. Sí creo que es algo que yo traigo. O sea, yo como por personalidad soy como muy maternal. Mis amigas siempre cuando éramos adolescentes, yo como que no fui la adolescente de rebelarme, del relajo y así, no, o sea, fui como muy tranquila, y mis amigas me decían mamá Susana, ¿no? Entonces yo era la que las cuidaba y oye, y no te vayas, ¿no? En el antro y aguas y no tomes de más y haz, ¿no? Yo era esa como muy protectora siempre y muy maternal. Entonces creo que es algo de mi personalidad 100%. Y también creo que mi mamá es una persona que ama ser mamá, ¿no? O sea, sí, esta parte en el libro lo pongo de como amor incondicional, ella es. O sea, ella es la que está ahí siempre para ti y siempre, digo, y con sus errores y, ¿no? Y obligándome a comer verduras y etcétera. O sea, hoy en día hasta se lo reclamo, pero de todos modos siempre fue como esa figura como
pues sí, como muy, muy ahí, ¿no? Muy incondicional y muy lo que necesites, yo aquí estoy, yo te apoyo incondicionalmente y yo aquí voy a estar para ti siempre. Entonces creo que fueron un poco las dos, un poco mi personalidad y otro poco lo que ella me transmitió. Bien. Y luego, pues ya con esta vocación, a lo mejor con esta manera de haber sido educada, ¿no? Y de ser muy, como tú lo dijiste, o sea, como muy dada hacia la maternidad y pues la mamá Susana ya en la adolescencia, encontraste en la psicología una ruta Ujú. como para poder darle cabida a esos intereses en tu vida. Sí. ¿O cómo es que decides hacer eso? ¿Cómo sabías que la psicología te podía llevar a este camino? Sí, yo creo que no lo sabía y lo fui descubriendo. En algún momento dudé de estudiar psicología. Yo creo que todos los que estudiamos psicología tenemos una necesidad de descubrirnos y de entendernos a nosotros mismos. Y yo no soy la excepción. Entonces había como una espinita en mí de quiero saber qué pasa conmigo, justo por esta parte como más sensible, más empática, como de necesidad de conocer lo que está pasando, ¿no? Y en algún momento ya cuando fui a inscribirme a la universidad, puse psicología y después regresé y les dije, ¿lo puedo cambiar? Creo que quiero arquitectura. Y ya me vieron, no, no lo puedes cambiar. O sea, puedes hacer 1 o 2 semestres y después te puedes cambiar. Al final ya no me cambié. Y durante la carrera lo fui descubriendo. O sea, fui como siempre pensando en que quería hacer la parte de niños o la parte escolar. Y entonces era como esta parte de ir como machando, ¿no? Como haciendo como ir viendo cómo iba conmigo, ¿no? Y lo que yo iba necesitando y justo tenía que ver con toda la parte de los niños. Entonces te digo, siempre escogí todas las prácticas en niños y prácticas fuertes, o sea, estuve en el Hospital de Niños Quemados de Tacubaya, o sea, prácticas bien fuertes, pero siempre enfocadas a niños. Y entonces era como algo pues que me llenaba, ¿no? Y al final dije, voy a estudiar algo que tenga que ver con niños, mi maestría va a ser en algo de niños y pues así fue. Me encanta eso, porque sí, o sea, tú reafirmaste la misión a la Ajá, que venías a comprometerte, ¿no? exacto, En esta ocasión. exacto. Y luego te conviertes en mamá. Ujú. Finalmente conviertes ese sueño que tú tuviste desde niña Sí. en ser mamá. Cambió tu manera de, uno, ejercer tu práctica profesional cuando te convertiste en mamá. Eh, Tú caíste más en blandito de saber qué hacer con tus hijos porque traías todo el bagaje académico, Sí, o también, como perfecto. todas las mamás, te lo descubriste solita Sí. y con prueba y error. Sí, justo. A nosotros nos costó mucho trabajo tener hijos. Tuvimos varios tratamientos de infertilidad y eso era como más, como que reafirmaba nuestra parte de, o sea, sí queremos los dos tener hijos, ¿no? Y siempre estuvimos como muy convencidos de eso. 6 años después de que nos casamos, nació mi hija Ana y justo lo viví, o sea, parecía que yo no era psicóloga infantil. O sea, lo viví como cualquier mamá lo vive, el terror del posparto, que es súper complicado y es como una mezcla de emociones y de hormonas y de mal dormir, ¿no? A mí me costó mucho trabajo. Los dos pospartos me costaron mucho trabajo justo por eso, porque era como esta nube gris de amor incondicional, pero de cansancio y como de saturación, ¿no? Y siendo una persona pues hipersensible, sí es como, es demasiado, ¿no? Entonces eso lo viví como cualquier mamá. Y justo cuando mis hijos ya están un poco más grandes, entre mis hijos se llevan 4 años, entonces nuevamente para tener a Andrés nos costó un poco de trabajo y igual tratamientos de infertilidad. Y fue ahí como de, ok, hasta ahí, ¿no? O sea, tenemos 2 hijos preciosos y hasta ahí llegamos y cumplimos nuestro deseo de ser papás. Pero al mismo tiempo, pues yo soy un ser humano y entonces claro que pues mamá gritona, enojona, en el berrinche del niño, o sea, pues como cualquier mamá y cualquier ser humano, ¿no? Y entonces ahí pues todas las herramientas que yo en ese entonces no tenía tantas, la verdad, o sea, hoy en día me hubiera encantado tener todas las herramientas que tengo ahora, ¿no? Pero justo las fui descubriendo. Y a través de esta necesidad de decir, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser que este sentimiento de cansancio, de culpa, de enojo, sea como lo que rija mi maternidad, ¿sabes? O sea, tengo 2 niños que nos costaron muchísimo trabajo y que anhelamos muchísimo,
para ahora vivir enojada todo el día, peleándome todo el día, regañándolos todo el día. Entonces era como de, no, necesito hacer algo más. Y fue cuando empecé a estudiar justo la crianza respetuosa. Ahí fue investigar, porque yo además no me quedo con lo que tengo, sino siempre tiene que haber algo más, ¿no? Alguien más tiene que tener esta respuesta que yo necesito, alguien la tiene que tener. Y entonces voy y la busco, y así fue como encontré la crianza respetuosa. Encontré la Positive Discipline Association, me certifiqué pensando yo en mi parte profesional, y claro que no, me certificaba como mamá, porque necesitaba todas estas herramientas que en ese momento yo no estaba teniendo, ¿no? Pero todas las cosas que vivo hoy en día, y eso es lo que siempre les digo a las mamás con las que trabajo, son las cosas que yo he vivido como mamá. O sea, yo nunca te voy a decir algo que a mí no me ha funcionado como mamá. Y justo por eso es desde esta parte también de imperfección y de decir, no tenemos que ser perfectas, no somos mamás perfectas, pero sí puedes tener muchas más herramientas para pasarla mejor, ¿no? Ya. Interesantísimo lo que haces, porque yo creo que sí, quizás romántico lo que pienso, pero las sociedades, los países se fundamentan con las familias y con la crianza, ¿no? Sí, Haces algo 100%. muy importante, creas buenos seres humanos. Sí. Y ahí quisiera preguntarte, probablemente ha cambiado tanto cómo es la crianza o cómo debería versus incluso cómo nos tocó a nosotros, ¿no? 100%. Anteriormente pues era quizá mucho más dominante, ¿no? Y a veces hasta con la mirada ya sabes que te estaban dando el peor regaño, e incluso hasta los golpes, ¿no? Con la intención de educar, no con la intención de lastimar, pero había golpes, había chanclazo, había amenaza, había castigo, Sí. era dura, ¿no? Sí. Y con todo y eso, creo que el resultado, pues, buenos seres humanos y a veces seres humanos muy rotos. Sí. ¿Cómo ha cambiado la crianza hoy versus eso? ¿Y cómo ves a los niños en función de esa crianza que se van a convertir en adultos como más construidos, más conscientes? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, definitivamente nosotros venimos de una generación de crianza muy autoritaria, como dices, con la mirada, ¿no? Te decían para allá y los niños no importan y los niños su voz no es importante y nos escuchan, ¿no? Y era una crianza a base de miedo. Y todos los que la vivimos era como este sentimiento de, ay, me van a regañar o me van a castigar o se va a enojar mi mamá, se va a enojar mi papá. Pero además ese enojo era igual a me va a dejar de querer, ¿no? Y voy a dejar de ser importante. Aunque no fuera cierto, ese era el sentimiento que como niños teníamos. Y como ese tipo de crianza no nos gustó a los que ahora somos adultos, nos estamos yendo justo del otro lado, a una crianza súper permisiva. Entonces estos niños de cristal o estos niños tiranos que de repente les dicen, es esto, es una crianza muy permisiva de como a mí no me gustó y yo no quiero traumarlos, entre comillas, porque nosotros sí estamos medio traumados, entonces quiero educar diferente, pero me voy del otro lado, el extremo opuesto, a el niño decide todo. Y entonces quieres, o sea, de hecho es hasta pregunta. Yo muchas veces les digo a las mamás, es que no le preguntes, ¿te quieres lavar los dientes? ¿Te quieres poner la chamarra? O sea, ¿quieres? ¿No? Habrá cosas que sí puedes preguntar, ¿quieres? ¿No? ¿Quieres la manzana o quieres el plátano? Pero ¿te quieres lavar los dientes? No, es mi amor, es hora de lavarse los dientes. Entonces, justo nos estamos yendo a esta parte de que los niños son los que mandan, ¿no? Y justo por eso, más redes sociales, tecnología y demás, que estamos muy perdidos, justo por eso estamos ahora viendo niños que están creciendo pues sin herramientas y sin habilidades o sea, nos fuimos del otro lado totalmente, ¿no? Una autora hablaba, ella era decana de Stanford y justo dice que hace unos años empezaron a ver que los niños llegaban a la universidad sin ningún tipo de herramientas. Dice, de hecho, nosotros les decimos kids y este término, pues hacen mucho que no los usábamos porque no son niños, ¿no? O sea, no puedes tú referirte a un niño de 20 años como niño porque no es un niño. Entonces dice esto, que no hay estas herramientas o los niños no están teniendo estas herramientas para salir al mundo. ¿Y qué va a pasar? Pues con nuestra sociedad, con la gente que dirige empresas, pues con todo esto, y creo que ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Pues a lo mejor una generación que ya no se compromete mucho, que no se compromete a nivel de trabajo, pero tampoco personalmente, pero tampoco incluso para comprar una casa, ¿no? Es como, ay, no, eso no es importante. O sea, no es importante ya ser como me establezco, ¿no? Como a nosotros nos enseñaron. Entonces, creo que otra vez nos estamos viendo del otro lado. Un poco lo que habla la crianza respetuosa o la disciplina positiva es irnos a la mitad.
O sea, sí, no vamos a criar desde esta parte autoritaria de miedo, porque además se ha visto que en el cerebro eso ha repercutido muy mal y el cerebro se desarrolla de manera diferente con niños que tienen un tipo de abuso o algún tipo de negligencia, o sea, físico, emocional, lo que sea. Pero tampoco nos vamos a ir del lado de, pues no te enseño nada, ¿no? No te enseño ni siquiera a pensar, ¿no? El otro día justo estaba viendo un estudio que decía que, claro, con ChatGPT que nos hace la vida muy fácil, sí, pero los niños dejan de pensar. Entonces me la hace fácil a mí, ¿no? Que tengo 46 años y que claro que yo ya sé cómo pensar, redactar y todo eso, pero mi hija de 15 pues todavía no ha vivido todo ese proceso. Entonces a mí me la hace más fácil, claro, pero a ella le quita la herramienta y le quita el aprendizaje. Entonces justo ahora pues es como regresarnos, ¿no? O sea, como de ya nos fuimos muy lejos y ahora regresémonos 2 pasitos para atrás y enfoquémonos en enseñarle a estos niños habilidades de vida que les van a funcionar toda su vida, ¿no? Sí, y ahí es donde, por eso hacía énfasis en mi pregunta, ¿no? Porque herramientas para toda la vida. Sí. Y sí creo que se aprenden desde una etapa muy temprana, pero es importantísimo. Y en ese sentido, quisiera preguntarte si tú ves un patrón de cosas que le suceden a una mamá y a otra, o cada mamá que se acerca a ti vienen como con problemas completamente distintos a resolver, o si pudieran las mamás hacer estas 3 cosas, Sí. resuelven el 80% del problema, ¿o no? ¿Cuáles son las dudas? Sí, hay de las dos. O sea, hay obviamente como situaciones personalizadas que tiene que ver con nuestra propia historia y con lo que nosotros no hemos trabajado y los patrones que nosotros estamos repitiendo, ¿no? Justo desde esto de o sea, mucho el discurso de las mamás es a mí me criaron de esta manera y no me gustó. Y yo no quiero repetir lo que a mí me hacían, pero no sé qué hacer. O sea, ya sé que eso no lo quiero, pero no sé qué sí hacer, ¿no? Y es por lo que me buscan un poco. Y la otra es, creo que las mujeres nos mandaron el mensaje de, digo, ha habido una revolución en cuanto al feminismo y al papel de las mujeres en la sociedad de pocos años para acá, ¿no? Pero creo que nos mandaron el mensaje de tú puedes con todo. Y no significa que no, pero no al mismo tiempo. Entonces, sí podemos con todo, sí. Pero entonces, si quieres ser la mejor profesionista, pero la mejor mamá, pero la mejor en tu casa, pero esposa, o sea, hacer todos los papeles, todos al mismo tiempo, todos con top resultados, pues no se va a poder. Y entonces viene justo la carga mental, ¿no? De esta que también es ahora como muy famosa, pero que es muy cierta, porque las mujeres estamos cargando con todo. Y entonces tú te dedicas, sí, hay muchos más papás activos, lo cual es maravilloso, pero todavía no suficiente. Entonces sí, nosotros estamos cargando todas las cosas de la casa, más de los hijos, más el trabajo o la parte profesional, más todo lo demás, ¿no? Y entonces la carga mental, o sea, no significa que los papás no lo hagan, pero la que las pensamos somos las mujeres. Entonces la que tú sabes la talla de los zapatos, eres tú. La que sabes cómo se llama la Miss, eres tú. Entonces el papá puede estar súper presente y súper activo y puede llegar y tener la rutina de noche perfectamente bien, hasta mejor que nosotras, casi, casi. Pero pues a la hora de, oye, hay que comprar zapatos, o ni siquiera sé si tengo que comprar zapatos, ¿no? Porque la que sabe que esos zapatos ya no le quedan somos las mamás. Entonces creo que, o sea, sí está increíble que podamos hacer todo, pero también el mensaje que nos hemos comprado un poco es al nivel o al punto del burnout, ¿no? Y de tú puedes hacer todo y no te quejes y no sientas culpa y tienes que ser perfecta y además tienes que lograr con todo esto, pero la carga mental y emocional es muy, muy fuerte. Entonces creo que justo ahí, otra vez, es como volver al patrón de decir, sí, claro que podemos con todo, pero también se vale que hoy esto no sea tu prioridad y no pasa nada, ¿no? También se vale que en este momento le dediques tiempo a esto y a esto no, y está bien. Ya, ¿no? me encanta, porque sí creo que, y los papás te lo dicen, ¿no? Pues es que no hay un manual para saber cómo ser un buen Claro. papá, ¿no? Claro. Y ya o lo juzgarán los hijos o tú harás una autoconciencia, ¿no? De todos los errores o las cosas buenas que hiciste, pero sí creo que con la mejor intención Claro. de crear buenos seres humanos. 100%. Pero no hay un manual, o no lo había. Y yo sí veo el libro que tú escribiste, pues como esa escuela, ¿no? Ese manual, o sea, sí saber qué hacer. Hay gente que ya o pasó por ahí o es
una estudiosa o embajadora de un tema Ujú, o de una causa que ha asumido como personal cómo hacer una crianza pues más consciente, una crianza responsable, ¿no? Y ujú, respetuosa. ujú, ujú. ¿De dónde surge para ti entonces la idea de escribir un libro? Sí. Pues mira, siempre me ha gustado escribir. Siempre escribí el diario, o sea, de chiquita tenía mi diario y escribía como muchos pensamientos, como que era una manera de sacar lo que yo estaba pensando, siempre fue a través de la escritura. Me considero además una persona que tiene muy buena redacción y ortografía, eso gracias a mi escuela de monjas, y la verdad como que lo aprendí muy bien. Entonces yo sí soy la que te puedo revisar cómo está escrito y la ortografía, ¿no? Mi hija justo viene y mamá, ¿me revisas este texto? Entonces es algo que me encantaba y es algo que ya hacía. Y cuando que ya me empecé a dedicar más a la psicología o bueno, que empecé a ejercerla, empecé a escribir estos newsletters, ¿no? O sea, en esa época, bueno, todavía se usan y todavía los escribo, pero era como estas cartas a las mamás que pues a lo mejor me están escuchando, me están leyendo y pues yo voy a escribir lo que me pasaba con mis hijos, ¿no? Entonces, en algún momento, además yo soy súper lectora y soy súper fan de los libros, mi mamá, o sea, devora libros y de ahí lo aprendimos mi hermano y yo. Entonces, siempre creciendo fuimos los lectores, ¿no? Nosotros tres, mi papá no tanto, más bien mi mamá y mi hermano y yo. Y siempre era como esta espinita de, a mí me encantaría escribir un día un libro, ¿no? Y en alguna vez, cuando ya me empiezo a dedicar a esto o a investigar más de la crianza respetuosa, que en ese entonces compré un par de libros que se llaman The Positive Parenting, hace pues 10 años o un poco más, ¿no? Que mi hija estaba chiquita. Me acuerdo perfecto cuando ella iba a las clases de ballet, ¿no? Que todas las mamás aprovechan como para el chisme, pues yo llevaba mi libro y me ponía a leer, ¿no? El Positive Parenting, justamente. Y justo pensaba, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no hay esto en español? Porque a mí nadie me dijo que esto podía hacer algo, ¿no? O sea, como esta idea de seguro hay alguien, otra vez, allá en el mundo, allá afuera, que sabe esto que yo estoy necesitando, ¿no? Y claro que había, y había estos autores, y hay muchísimos autores, sobre todo de Estados Unidos, pero que escriben y que tienen muchísimos libros muy, muy buenos. Y yo decía, pero ¿por qué nadie, no hay de esto, ¿no? No hay esto en español, no hay esto en México. Y sobre todo, no hay un libro que le hable a las mamás. Hay muchos libros de muchas herramientas, sí, muchísimas, ¿no? Y más ahora, cada vez más, de crianza respetuosa y disciplina positiva, sí, pero no hay un libro, o al menos no lo he encontrado, que te hable a ti como mamá. O sea, que te diga, sí, eso que estás sintiendo, súper normal, todas lo sentimos. Esa culpa que sientes cuando tu hijo se va a dormir y tú le pegaste de gritos horrible y te sentiste la peor mamá del mundo, sí, todas lo hemos vivido y es normal, tranquila. O sea, no había o no encontré un libro que hablara de esta parte desde nosotros como mamás, ¿no? Muchas herramientas de crianza, sí, pero más bien sueltas, ¿no? Sentía como de, este es el libro y esto es lo que se tiene que hacer. Y muchas veces incluso, pues escritos por profesionales o por psicólogas muy reconocidas, pero a veces que no son mamás. Entonces, o sea, está muy bonito toda la teoría, pero si no has vivido un berrinche en medio del centro comercial, ¿no? De 2 horas a todo pulmón, no sabes de lo que estamos hablando, ¿sabes? Entonces era como ok, necesito transmitir un poco todo esto que estoy conociendo nuevo y que yo estoy misma aplicando, que yo misma estoy aplicando. Y sobre todo empieza también cuando voy y me certifico en la Positive Discipline Association, que me certifiqué en San Diego con la hija de Jane Nelson, que es la creadora de disciplina positiva. Regreso y pues les cuento pues, a mis amigas y a la gente cercana. Y alguna amiga alguna vez me dice, ¿por qué no das como un curso? Te presto mi casa y nos das un curso. Y me junta a unas a ciertas amigas y entonces pues conocidas y así, y entonces antes de pandemia empezamos y en su casa, en una partecita, pues una plática de 2 horas a mamás y todas las mamás se leen como de, ay, sí me gusta, quiero aprender más, quiero aprender más. Y ahí fue cuando de, ok, en algún momento tengo que escribir esto, ¿no? Y empezaba como con notas en mi celular de, ok, si escribo un libro tiene que decir esto y esto, o el libro o tiene que llevar estos capítulos, o se tiene que llamar de esta manera, o, ¿no? Entonces, y empezaron literalmente notas en mi celular de que de repente se me ocurrían.
Y fue cuando empiezo como de, ok, ¿y si lo hago en serio? ¿No? Y si busco a alguien que me ayude y me asesore, porque yo sé escribir bien, pero pues evidentemente hay mil cosas que no sé. Entonces justo empiezo a investigar, llego con Rocío Río de la Loza y ella me ayuda como a estructurar todo esto, ¿no? De paso a paso me lleva de la mano escribiendo capítulo por capítulo. Así fue cuando nació. Me encanta. No, además, pues sí, ya se veía que ibas a escribir y Así. tienes mucha sabiduría por compartir, ¿no? Gracias. El Sí. proceso pues fue largo, pero creo que mereció la pena, ¿no? Sí. Y justo probablemente ya me respondiste, ¿no? Uh-huh. Pero es importante saberlo. El libro se llama Empezando por mí. Uh-huh. Uh-huh. Y probablemente entre líneas, porque también ya conozco tu libro, Uh-huh. lo dijiste, ¿no? Sí. Esa, hablar a las mamás, pero cuéntanos cómo surge la idea, ahora sí, ya el concepto, el nombre y el diseño, porque también es un libro hermosamente bien Sí, hecho. sí, la verdad quedó precioso. Mira, el término de empezando por mí surge porque a mí hace casi 10 años me diagnostican un melanoma y en la espalda, ¿no? De la nada, así de un día la ginecóloga me dice, revísate esos lunares, voy, me reviso, me lo quitan y es melanoma, ¿no? Entonces fue como, me tengo que espantar, no me tengo que espantar, ¿qué significa esto? ¿No? El doctor me dice, te lo tienes que quitar casi que mañana, porque es cáncer de piel y se va a los órganos. Y te metes a Google, no se metan a Google, es una cosa espantosa, dice cosas muy feas. Entonces yo decía, ¿me espanto o no me espanto? ¿Esto está serio o no está serio? ¿No? Y 2 o 3 años después me quitan otros 2, que claro, los agarran muy, muy in situ, porque pues ya tengo revisiones de lunares cada 6 meses, ¿no? Pero empieza en mí como una incomodidad de decir, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, en mi vida, en mi cuerpo, por qué se está, o sea, por qué está generando un cáncer? ¿No? O sea, no tendría por qué si tengo 35 años, 36 tenía, mi hijo tenía 1 año. Y empieza como esta incomodidad en mí de decir, otra vez, tiene que haber algo más. Esto que estoy sintiendo no puede ser normal y tiene que existir una explicación a esto que me está pasando, ¿no? Me acerco con una amiga, me acerco con mi hermano, mi hermano llevaba varios años meditando y me dice, empieza a meditar. Y yo, no sé, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a meditar, me parece aburrido, me parece terrible y digo, no, gracias, ¿cómo vas? Muy mal, no es para mí. Pero después lo retomo y empiezo a justo, en este estado justo de meditación, como a recibir esta como sabiduría, entre comillas, ¿no? De que justamente todas las cosas pues empiezan por nosotros mismos, ¿no? De que todo lo que vives, pues sí tiene que empezar por ti. O sea, si tú no te volteas a ver primero a ti, pues no hay manera de que, o sea, le puedes echar la culpa a los 20 de encima o de enfrente, pero si tú no te volteas a ver a ti, pues no estás encontrando las respuestas que estás buscando, ¿no? Fue un proceso largo, la verdad, fue un proceso difícil, fue un proceso largo. Yo llevo muchos años en terapia, lo hablaba en terapia, busqué una psicóloga, no me hacía sentido, ¿no? Y justo encuentro una imagen que viene en el libro, no es la misma imagen por temas de copyright, pero la encuentro en internet y dice, no sabía por dónde empezar, así que empecé por mí. Y fue como, claro, o sea, sí, o sea, en vez de estar buscando por fuera, ¿no? Y saber como de qué me está diciendo el universo con estos mensajes y por qué me dio melanoma justo a los 36 años. Porque además todos los doctores era como de, pero tienes 36 años, el melanoma no da esta edad. Y yo, pues sí, pero ok, aquí estamos. Entonces, justo como que empieza a, ok, necesito saber más de mí, necesito investigarme más, necesito saber a lo mejor qué emociones traigo que no estoy resolviendo, etcétera. Y cuando lo empiezo a aplicar, ¿no? A la crianza, pues hace todo el sentido, porque es como justo tienes que voltearte a ver a ti. Yo eso es algo que les digo a las mamás todo el tiempo. Ok, sí, yo te doy la herramienta de rutina, de conexión, de estructura, pero te digo cómo hacerlo. Pero si tú no te volteas a ver a ti, lo que a ti te está generando, ¿por qué ese sentimiento de incomodidad? ¿Por qué no estás tolerando el berrinche de tu hijo? Es horrible, sí, pero ¿por qué te genera tanto a ti? ¿O por qué vives en la prisa todo el día? ¿O por qué no te das estos minutos para ti? ¿O por qué crees que todo el mundo es más importante antes que tú? Como todas estas preguntas y estas cosas que si tú no te volteas a ver y no le rascas tantito a tu vida, a tu infancia, a tu historia, y empiezas justo por ti, pues nada de lo que hagas hace sentido,
¿sabes? Y por más herramientas y por más cosas, o sea, yo te puedo dar todas las herramientas, pero si tú no te volteas y las empiezas a aplicar desde ti y desde tú como eres como persona, pues nada va a hacer sentido, ¿sabes? Entonces de ahí es donde nació el nombre. Maravilloso. Y además está súper bonito. Y es cierto, es una gran sabiduría empezar por ti. Sí. Al final todo es de dentro hacia afuera, ¿no? Y me encanta eso. Sí. Quisiera ya casi para cerrar la entrevista preguntarte el rol de los papás. Porque le hablas a las mamás, te refieres a las mamás, se acercan contigo mamás. En tu caso personal dijiste, yo con mi esposo, pues también muy participativo y a veces hacen incluso cosas mejor que las mamás. Pero ¿cómo has visto en tu práctica y qué consejo le darías a un papá o a una mamá que no tiene ese apoyo a lo mejor en cómo involucrarse en una crianza más responsable, qué hacer, cuál es nuestro rol? A veces también los papás ya de entrada se sienten excluidos porque pues, si tú ves todo habla en términos de la mamá, ¿no? Exacto. Y creo que las cosas han cambiado radicalmente. Entonces, ¿cómo ves la figura del papá merodeando alrededor de toda la crianza? Exacto. Mira, de hecho, en el disclaimer del libro dice que obviamente le hablo a las mamás, pero que hablo para también los papás, ¿no? Evidentemente, como el target es hacia las mamás, pero, o sea, cualquier papá lo puede leer, ¿no? Yo he visto dos cosas. He visto papás muy involucrados, mucho más con esta como sabiduría. Yo siento que los hombres, al no tener todas las hormonas que tenemos nosotras y al no complicarse la vida, porque yo tengo una hija y un hijo y los veo y digo, los hombres de verdad son simples, ¿sabes? O sea, no tienen, como que no le dan 1000 vueltas que le damos nosotras las mujeres. Entonces, al no tener esto, de repente yo los papás que tengo en asesoría, hay muchos papás que le dan al clavo rapidísimo, ¿no? De repente las mujeres otra vez como que nos damos más vueltas, ¿no? Y nos enredamos más y hay papás que lo tienen súper claro, ¿no? Entonces hay papás de hecho que hasta es como muy, como de mucha retroalimentación que estén en las sesiones, ¿no? Yo siempre, o sea, doy sesiones a mamás, pero muchas veces están mamá y papá y siempre dejo la puerta abierta a que pueden estar también los papás. Y entonces muchos papás tienen ese como feeling, esa como sencillez de decir, claro, es que lo que necesita es dormirse más temprano, claro, es que lo que necesita, ¿no? Muy fácil. Y hay otro tipo de papás que es todo lo opuesto, ¿no? Que afortunadamente ya son los menos hoy en día. O sea, yo sí lo veo que cada vez los papás están más involucrados, pero hay otros papás que de plano es todavía, ¿no? Tipo 1960, te toca a ti, son tus hijos, tú te encargas, yo soy proveedor, ¿no? O sea, creo que todavía tenemos las dos. Creo que cada vez se está, con las generaciones nuevas, y yo sí lo veo, por ejemplo, de los papás de la generación de mi hija, la grande, que ya tiene 15, y los papás de las conferencias que doy, que están, por ejemplo, maternal, kinder 1, sí es otro nivel de conciencia. O sea, yo sí cada vez veo las generaciones que están como con muchas más herramientas, papás. Ya últimamente en mis conferencias hay muchos más papás, lo cual es maravilloso. Pero también, y es lo que tú dijiste, las mamás les tenemos que dar la puerta, ¿no? O sea, las mamás tenemos que hacer un pasito para atrás y decir, ok, tú involúcrate. O sea, no desde esta parte de juzgar, de, tú no sabes hacerlo, yo soy la única que lo hago bien, porque de repente las mamás así somos, sino más bien como decir, ok, involúcrate y pues resuélvelo, ¿no? Porque eres una persona capaz e inteligente y puedes resolver cómo poner un pañal o puedes resolver cómo hacer una mochila para el fin de semana, ¿no? Entonces, como que creo que es una combinación de los dos. Sí, los papás que genuinamente se quieren involucrar más, pero también las mamás que nos hacemos un pasito para atrás y dejamos que se involucren, ¿no? Pero la relación hijos con papá, hombre, claro, con mamá es increíble, ¿no? Pero con papá, hombre, es maravilloso. O sea, y yo que lo veo con mis hijos y mi esposo, o sea, la relación que ellos tienen, la complicidad, la identificación que tienen es algo que no tenemos con las mamás, ¿no? Sí, yo también coincido con eso. Yo amo ser papá y sí, me genera mucha curiosidad, ¿no? Porque sí siento que todavía, bien dices, hay una línea muy marcada de este territorio le pertenece a las mamás. Pero me da gusto que cada vez los papás participemos. Sí. Oye, Susana, y pues para cerrar la entrevista quisiera
que te remontaras otra vez a esa Susana de 6 años Ujú, que ya sabía que quería ser Miss ujú, y que le dieras un mensaje. ¿Qué le okey. dirías a esa Susana de niña? Le diría que todo el esfuerzo y toda la perseverancia van a llegar a un lado, ¿no? O sea, que siguiera como pensando y deseando y haciendo las cosas a su manera, que de repente de chiquita el mensaje recibido era, no, tal vez no seas tan intensa o no seas tan platicadora, ¿no? En la escuela, cuando después me dedico a dar conferencias, ¿no? Como que le diría eso, o sea, sigue tú con esa intuición porque vas a llegar a algo y sigue, a pesar de que haya errores y obstáculos en el camino, sigue con esa idea firme de lo que quieres porque te va a llevar a algo. Qué bonito. Ujú. Seguramente va a aquilatar ese mensaje. Pues muchísimas gracias Gracias, gracias por por la estar aquí. invitación. Gracias, Feliz. la riquísima entrevista. Gracias. La disfruté muchísimo. Muchas Y gracias bueno, igual. pues felicidades por tu libro y muchas gracias Gracias. otra vez.